La niña solo quería que su hermana con fiebre se refrescara, y bajó un poco la temperatura del aire acondicionado, pero nunca imaginó que su madre favoritista pensaría que estaba buscando atención, y la reprendió duramente. Pero aún así la mujer no quedó satisfecha. Para darle a su hija una lección inolvidable, abrió a propósito la puerta del refrigerador, y obligó a la niña a meterse dentro para reflexionar. Presa del miedo, la niña no tuvo más remedio que obedecer a su madre, y se metió en el refrigerador. Cuando hayas pensado bien las cosas, sales tú sola de ahí. Entendido. El esposo intentó convencer a su mujer de no ser tan impulsiva, pero ella cerró el refrigerador sin compasión. Sin embargo, ambos olvidaron algo muy importante, y es que poco tiempo atrás, habían visto en las noticias un caso de un niño que murió al quedar atrapado en un refrigerador. Por miedo a que ocurriera un accidente similar, habían colocado un seguro reforzado en la puerta. En ese momento no se dieron cuenta de que una niña de solo 5 años era incapaz de salir desde dentro. Al ver que la hija menor seguía con fiebre alta en brazos, salieron corriendo al hospital con la pequeña, sin saber que esa sería la última vez que verían a su hija mayor. Mientras tanto la niña seguía dentro, golpeando desesperadamente la puerta del refrigerador. No lograba entender por qué solo por querer refrescar a su hermana, su madre se había enfurecido tanto. Pero la casa ya estaba completamente vacía, y todos sus esfuerzos fueron en vano. Con el paso implacable del tiempo, su cuerpo fue quedando rígido cubierto de escarcha, y aún así seguía pidiendo perdón sin parar, pensando que si su hermana mejoraba, mamá y papá ya no estarían enojados. Yo no llamé a mi hermana. En ese momento el padre regresó a casa, pero tras llamarla varias veces, no vio rastro de su hija. Entonces pensó en abrir el refrigerador, para ver si la niña ya había salido, pero justo en ese instante, su esposa lo interrumpió con un grito. Te dije que fueras a buscarle una bufanda a Sensen. ¿Qué estás haciendo? Así perdieron la mejor oportunidad de salvar la vida de su hija. Cuando la pareja salió de la habitación, pensaron que la niña ya había salido del refrigerador, y creyeron que simplemente se estaba escondiendo, por miedo a volver a ser castigada. Así que no le dieron importancia, y volvieron apresurados al hospital con la hija menor. Y en ese momento la niña ya había llegado al final de su vida. Antes de perder la conciencia tuvo un sueño. En ese sueño, no recibió regaños de papá ni de mamá. Seguía siendo como antes, la pequeña princesa más querida por ellos. Y además ya había salido de aquella caja fría, llevada por papá y mamá. Pero la realidad fue que la niña se había marchado para siempre de este mundo. Cuando sus padres regresaron a casa con la hermana menor, la niña ya se había convertido en un alma errante, aún sin comprender lo que había ocurrido. Solo pensaba en que papá y mamá ya no siguieran enojados con ella. Mientras tanto la pareja se preguntaba, ¿por qué la niña aún no salía? Esta niña sigue sin responder, seguro está haciendo berrinche, todavía enfadada en su habitación. ¿Quién le permitió ese mal carácter? Pronto ambos entraron a la habitación de la niña. Al ver el bulto levantado bajo la manta, pensaron que estaba fingiendo dormir por enojo. Al ver eso, la mujer comenzó a regañarla sin piedad, diciendo que todo era culpa suya, por haber provocado que su hermana terminara en el hospital. El padre también le pidió que fuera más sensata, y que se levantara a pedirle perdón a su madre. Al ver que la hija no se movía en absoluto, la mujer pensó en darle otra lección, y alzó las tijeras para cortar el muñeco favorito de la niña. La niña lloraba suplicando que no lo hiciera, porque ese muñeco había sido un regalo de cumpleaños hecho por papá y mamá, y siempre lo había cuidado como un tesoro. Pero por desgracia, nadie podía oír su voz. Solo pudo mirar impotente cómo su madre destrozaba el muñeco que más amaba, y lo arrojaba al suelo. Cuando vio a sus padres marcharse furiosos de la habitación, fue entonces cuando comprendió que ya había muerto. Papá, mamá, se olvidaron de que sigo dentro del refrigerador. A la mañana siguiente, la pareja no vio a la niña salir a desayunar, y pensaron que seguía haciendo berrinche. Pero el padre temía que de verdad pasara hambre, así que llevó a su cama la leche de soja y los buñuelos que más le gustaban. Y antes de salir no olvidó decirle en voz alta que en la mesa también había su pastel favorito, para que luego saliera a comer. Papá, gracias. Pero ya nunca podré comerlo. Cuando el hombre se fue a trabajar, la abuela Sang de la casa de al lado vino de visita. Pero la anciana estaba discutiendo asuntos familiares, y al irse aprovechó un descuido de la mujer para llevarse en secreto el pastel de la mesa. Esto hizo que la mujer creyera erróneamente que había sido la niña quien lo comió a escondidas. Así que cuando el esposo volvió a casa volvió a quejarse sin parar, diciendo que la niña se estaba volviendo cada vez más egoísta. Mañana descanso. Vamos los 3 de campamento. Que esa niña se quede sola reflexionando bien. De acuerdo. A la mañana siguiente, la niña quería seguir a papá y a mamá para salir juntos, pero en su estado actual le aterraba la luz del sol. No podía salir de casa, solo pudo ver cómo sus padres la dejaban atrás y se marchaban. Así que se acurrucó sola en el sofá del salón, esperando a que papá y mamá regresaran. Cuando la pareja volvió a casa, ya habían pasado 3 días desde que la niña fue encerrada en el refrigerador. Al ver que la hija no salía a recibirlos, la mujer pensó que la niña los estaba culpando por no haberla llevado al campamento, y que estaba haciendo un berrinche, cuando de pronto el timbre sonó inesperadamente. Quien llegó fue el padre de una compañera del jardín de infancia. Hola. Usted es el papá de Singe, ¿verdad? Mi hija Tian Tian es compañera de Singe. Dice que hace varios días que no va a la escuela. ¿Ha ocurrido algo? Al oír esto la mujer se enfureció de inmediato. Pensó que la niña se había vuelto aún más atrevida, y que había faltado a la escuela mientras ellos estaban de campamento. Pero en ese momento, el personal de la administración del edificio llegó de repente,
diciendo que recibieron un aviso de que su hija estaba desaparecida, y venían a verificarlo. Al escucharlo la mujer, afirmó de inmediato que la niña estaba difundiendo rumores, diciendo que solo era una venganza, por no haberla llevado al campamento. Luego se dio la vuelta, y fue a la habitación dispuesta a darle una buena lección. Cuando la mujer arrancó la manta, descubrió que debajo solo había un montón de muñecos, pero aún así siguió convencida de que la niña había salido a jugar a escondidas, y no le dio importancia, cuando de repente, el padre de la compañera vio sobre la mesa la leche de soja y los buñuelos ya enmohecidos. La leche de soja y los buñuelos están echados a perder. Singe, ¿no será que lleva varios días sin comer nada? Eso es lo que él solía guardar.